Hola, ¿qué tal amigos de Testigo Paranormal? Muy buenas noches, mi nombre es Eduardo Escoto y les doy la más cordial de las bienvenidas a su programa Testigo Paranormal. Una emisión, un programa especial en el que vamos a estar abordando un tema muy importante, un tema muy polémico que siempre que se habla de él, pues surgen los escépticos, surgen aquellas personas que simplemente les da miedo hablar de este tipo de temas. Y es que hablar de posesiones demoníacas, pues no es hablar de fantasmas o de casas embrujadas, sino hablar de una situación en la que el mal directamente daña no solamente a personas, sino también a los animalitos, puede dañar objetos, puede dañar casas, desde luego, en lo que es el modo de impregnación energética de entidades de oscuridad, pero las posesiones demoníacas en personas, pues es un tema que siempre puede ser muy escabroso. Pero antes de comenzar con este tema, quiero invitarles a que por favor, durante las transmisiones en vivo, me puedan apoyar utilizando el botón del super chat. Ese botoncito que se encuentra en la parte inferior derecha del monitor, en la parte del chat, que tiene un símbolo de pesos. Además de que ustedes puedan destacar su comentario, servirá para que, así como ustedes ya son testigos paranormales, también puedan formar parte pues de los patrocinadores de este canal, aportando un donativo que van desde cantidades realmente muy sencillas, pero todo donativo a través de Super Chat pues es bienvenido. Así también quiero invitarle esta noche a que me pueda seguir a través de las diferentes redes sociales. En Instagram me encuentran como @lalo_escoto, en Twitter @Eduardo Escoto con ss, en Facebook Eduardo Escoto, nuestra fanpage es Testigo Paranormal, además de poner a su disposición mi número de WhatsApp, el más 57 318 697 38 31, esto por si ustedes quieren alguna consulta de tarot egipcio, de oráculo angélico, quieren también adoptar un duende, alguna limpieza energética, o bien quieren contarme su audio relato paranormal para nuestro programa La Hora del Espanto, pues todos sus relatos son bienvenidos a través de esas diferentes redes sociales. Y bueno, ya entrando en el tema, esta noche vamos a tener un programa especial porque es un debate entre diferentes especialistas. Entre ellos se encuentra el maestro Eric Soham, un reconocido parapsicólogo que ustedes ya conocen, además de que es exorcista. Se encuentra también el pastor Hugo Álvarez, y desde luego la parte médica no puede faltar. Entonces va a ser un programa especial muy interesante para todos ustedes. Pero bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué es una posesión demoníaca? Una posesión demoníaca es cuando una entidad exógena o externa, vamos a decirlo así, toma comando de un cuerpo físico, de la voluntad de una persona. El cuerpo físico o el cuerpo que tenemos pues solamente funciona como el vehículo adentro del cual se encuentra nuestra parte esencial, que es lo que finalmente comanda. Pero cuando esa parte por alguna razón sale, hay alguna otra entidad que la puede llegar a ocupar, entonces la entidad con conciencia desplaza a la persona y toma comando o toma el control de la conciencia y del organismo, y puede llegar a los excesos como los que se nos ha mostrado en diferentes películas. Las formas o los riesgos que se tienen con diferentes factores pueden influir en que podamos tener una posesión demoníaca. Por ejemplo, jugar a la ouija, entrar en sesiones espiritistas sin tener previo conocimiento de cómo funciona el mundo espiritual. Y las posesiones demoníacas, pues sí, efectivamente han incrementado de alguna manera debido a diferentes factores que han ido desencadenando pues este fenómeno. Si analizamos el por qué hay una posesión, vamos a encontrar que literalmente esto no ocurre de la noche a la mañana. Existen diferentes fases de lo que podríamos considerar la posesión demoníaca. Estas fases son reconocidas por los exorcistas a nivel mundial, reconocidos exorcistas a nivel mundial como el padre Gabriel Amort, el padre José Antonio Fortea,
Y ellos nos dicen que estas fases son las siguientes. Nos dice que primero se encuentra la manifestación. En esta etapa, una persona sin ningún tipo de intención invita a la entidad a entrar en su cuerpo. Después viene la infestación. En este nivel, pues el demonio empezará a utilizar a su víctima en lo que puede parecer típicos signos demoníacos inteligentes. Después de ello viene la opresión, que es cuando un individuo está bajo la opresión demoníaca y la entidad comienza a afectar a la persona psicológicamente, físicamente y emocionalmente. Después viene la posesión, que es cuando una persona llega a este nivel, pues ya se le llama posesión completa, y el demonio ahora tiene el control sobre los pensamientos individuales, las emociones y la conducta, y por lo general se escuchan extrañas voces amenazantes. Y por último viene lo que es la destrucción de la víctima, que es el único propósito el cual pues tiene este tipo de entidades. Muchos de ustedes me han preguntado cómo se puede diferenciar una posesión demoníaca, por ejemplo, de una esquizofrenia. La posesión demoníaca, la esquizofrenia y algunos otros padecimientos como el síndrome de Tourette en ocasiones pueden llegar a ser muy parecidos. Pero, por ejemplo, la diferencia entre una posesión demoníaca y una esquizofrenia, los síntomas normalmente son muy parecidos y no es que idénticos, pero de manera contraria, a la inversa. Eso quiere decir que cuando una persona tiene esquizofrenia, cuando aparece una crisis de esquizofrenia, pues la crisis viene de golpe, viene de repente y va decreciendo hasta que finalmente desaparece. Por el contrario, en la posesión demoníaca va de menos a más, es decir, va creciendo poco a poco hasta finalmente desaparecer. Como ustedes pueden ver, el tema pues es muy complejo, y por ello quiero invitarles esta noche a que no se desconecten de mi canal de YouTube, porque ya viene el debate especial rememorando o recordando pues los relatos escalofriantes en nuestra sección de Reviviendo a la Mano Peluda. Este debate entre el maestro Eric Soham, el pastor Hugo Álvarez y desde luego un médico quien pues comentó situaciones muy interesantes para poder detectar pues una enfermedad y poderla diferenciar de una posesión demoníaca. Mi nombre es Eduardo Escoto y por favor utilicen el superchat de esta noche, denle like a este video, compártanlo y no se despegue, porque el debate que viene a continuación es realmente muy interesante. Gracias por estar conectados a mi canal de YouTube. Esto es algo de lo que sucedió en el programa especial de posesiones demoníacas. ¿Quién es un exorcista? Un exorcista es una persona que debe tener una preparación. Es importantísimo dentro de las creencias y religiones. El bien, también existe el mal. La palabra exorcismo o exorcizar es sacar de adentro hacia afuera algo que es un invasor. Un exorcista tiene un don también, una habilidad que es dada por Dios. Debe llevar una vida de fortaleza, de tener una cobertura, como nosotros le llamamos, que nos esté apoyando espiritualmente en este sentido. Se escuchan comentarios, informaciones, y se da la impresión de que es muy sencillo entrar al mundo espiritual, demasiado fácil salir, y más en este tipo de presencias o de luchas o batallas, y no es tan fácil. Una persona que practique el exorcismo o liberación no debe estar enajenado con ver demonios en todas partes. Claro. Y dos, no debe andar buscando demonios.
Muchas veces hay personas que pueden estar teniendo, puede confundirse con esquizofrenia, puede confundirse con personalidad múltiple. Una persona con esquizofrenia es una persona que escucha voces, una persona que tiene visiones, podría ser un proceso. ¿Cuál es la diferencia entre una posesión y una esquizofrenia? Los síntomas son los mismos. Cuando es una opresión o cuando es una posesión, va de menos a más, va poco a poco presentándose hasta que llega al clímax y entonces desaparece. Además, una persona que tiene posesión fuera de los procesos de crisis es una persona completamente normal, probablemente con temores, probablemente con algunas cuestiones de esa naturaleza, pero completamente normal. Una persona que tiene una patología no es normal jamás, siempre va a acusar algunos otros síntomas que van acompañados dentro de su vida cotidiana. ¿Y en qué tiempo empiezas tú a sentir las manifestaciones? A partir de un mes después. Ahí ya se empieza a manifestar. Ok. Mira, tú estás consciente porque lo acabas de decir. Regresa, Nash. Yo aquí te conjuro en el nombre de Cristo. ¡Fuera de aquí! ¿Qué tal? Es un placer saludarle a usted que me escucha en cualquier parte de la República Mexicana a través de la primera cadena nacional Radio Fórmula. Muchas gracias. A usted, por supuesto, que me escucha en el Distrito Federal y en el área conurbada a través de 104.1 y 970 Radio Fórmula. Muchas gracias. A usted que me escucha en cualquier parte de los Estados Unidos a través de Radio Fórmula Network. Le agradezco mucho y por supuesto a usted que me escucha en cualquier parte del mundo a través de internet, radioformula.com.mx. ¿Qué tal si me marca? Márqueme esta noche, hoy, la segunda parte de posesiones y exorcismos. Si usted me escucha en el Distrito Federal, márqueme por favor al 5524-2508, 3004-3338, 3004-3337 o a la multilínea 5166-3403. 5166-3403. Con más de 20 líneas a su servicio. Si usted me escucha en cualquier parte de la República Mexicana, márqueme por favor. 01800-800-0103 o 01800-800-0970. 01800-800-0103 o 01800-800-0970. Si usted me escucha en cualquier parte de los Estados Unidos, márqueme, por favor, sin costo, al 1-866-850-1632. 1-866-850-1632. Si usted quiere hacer contacto conmigo vía correo electrónico, hágalo por favor a cualquiera de estas dos direcciones: juanramonsaenz@prodigy.net.mx, juanramonsaenz@prodigy.net.mx o a la mano peluda @radioformula.com.mx, la mano peluda @radioformula.com.mx. Y bueno, pues envío saludos a todos los amigos que me escuchan en casita, en el trabajo, en el automóvil. Les agradezco muchísimo. Saludo para Cristian Gutiérrez, un jovencito peludomaníaco, pero de esos de hueso colorado. Un saludo cordial. También un saludo al licenciado Guillermo Subiaur de TV Azteca. Hoy cumpleaños licenciado Subiaur, un saludo cordial y un abrazo a sus amigos de la mano peluda. Y bueno, pues tengo mucho para ustedes esta noche. La vez pasada hablamos acerca de posesiones. Hablamos acerca de exorcismos. Pero quedaron muchas preguntas al aire. ¿Cómo es posible que una persona pueda ser poseída? Bueno, ¿qué dice la ciencia? ¿Qué dicen los médicos? ¿O todos los casos reportados necesariamente tienen que ser posesión demoníaca? No, por supuesto que no. La ciencia ha estudiado y sigue haciéndolo, analiza cada caso, que bien puede confundirse con alguna enfermedad psiquiátrica, una enfermedad física, entre las que resaltan bipolaridades, esquizofrenias y un sinnúmero
de trastornos mentales, pero también físicamente hay alguna situación que puede dar signos de una aparente posesión. Sin contar, por supuesto, que también algunos seres humanos se hacen pasar como poseídos para llamar la atención. A lo largo de 11 años hemos recibido en este programa más o menos 200 casos de posesión o supuesta posesión. Pero el hecho es que únicamente han sido 5 o 6 casos los que posiblemente sean auténticos. ¿Y cómo se puede dar uno cuenta? Pues no solamente la persona que hable con voz ronca y que empiece a decir una sarta de majaderías está poseído necesariamente. ¿Cuántos casos nos hemos encontrado donde la drogadicción tiene un papel importante en esa supuesta posesión? Cuando se tiene enfrente a un verdadero posesor, es realmente una pesadilla, una verdadera pesadilla. En muchas ocasiones, las más de las veces, se siente un hueco en el plexo solar. Se siente asco. Empiezan fríos que no se sabe a dónde llegan. Empiezan olores fétidos. Empieza a crearse una atmósfera que a veces se llega a confundir con alguna sugestión. Pero, sin embargo, solamente especialistas en posesiones, quiero decir exorcistas especializados, pueden darse cuenta quién está poseído o no. Por supuesto, después de que se le hace una serie de exámenes médicos para determinar si no es consecuencia de alguna enfermedad. Es por eso de la importancia de la que hablábamos la vez pasada acerca de la intervención de un médico. Eso es imprescindible. Una posesión demoníaca es el fenómeno por el cual un espíritu maligno, un demonio, puede apropiarse de un cuerpo humano, pero no de su alma. Algunas características para detectar una posesión es que ante lo sagrado o lo religioso se da una gama de sensaciones que van desde el fastidio hasta el horror. El horror va acompañado de blasfemias o insultos dirigidos hacia los objetos religiosos cercanos. El poseso, en los episodios agudos de manifestación de ira, pierde la conciencia. Cuando vuelve en sí, no recuerda nada de ese episodio. Tiene una segunda personalidad con carácter maligno. Las pupilas se vuelven hacia arriba, dejando los ojos en blanco en ocasiones, y articula la voz llena de odio y de rabia. Fuera de las crisis furiosas, la persona lleva una vida normal, sin que esta patología afecte su vida cotidiana. Esporádicamente, se ven sombras, se sienten en ocasiones una difusa sensación extraña en alguna parte concreta del cuerpo y se oyen crujidos, pero no se oyen voces internas, ni se sienten que algo les corre por la piel. Muchas son las características. Esto y mucho más en este tema de posesiones. No, you would not enjoy living there. No. No. You would. No. Es mío. Nadie lo va a separar de mí. No. Aún no. Cállate. Cállate. Bien, Juet, no Juet, lo voy a ganar. Nuna. Le temet na pekat ni Juet. Cállate. You will engage you, and you will have no one night. You will naman na kita agad ka na magkuwek kung juwek mo natin. Bigwit ni Gangan Juwa
No lo diré. Los audios que estamos escuchando son reales, completamente reales. Es una persona que en ocasiones, en momentos habla en español, en momentos habla en inglés, en momentos habla en inglés al revés, en momentos habla en latín. Suena. ¡Cállate! Una persona que afortunadamente hoy en día está fuera de esto, aunque está un poquito enfermo, no necesariamente a consecuencia de esta posesión, sino está enfermito y le enviamos un saludo cordial. Y bueno, pues esta noche nos acompañan especialistas en el caso de posesiones y de exorcismos. Vamos a saludar al pastor Hugo Álvarez, un reconocido exorcista mexicano. ¿Cómo está, pastor? Bien, buenas noches. Gracias por invitarnos nuevamente. Bienvenido, pastor. Y bueno, pues este audio que estamos oyendo es parte de las crisis que sufría César. Sí, se escuchan, como comentábamos anteriormente en el programa pasado, son 3, 4 demonios, no es uno. Están platicando ahí, no sabemos exactamente lo que dicen, pero como que se están peleando por quién es el que debería de estar básicamente ahí poseyendo. Gobernando esa. Gobernando, nación. exactamente. Bienvenido, pastor. Gracias. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bien, también está con nosotros el doctor Alonso Cenil, Francisco Antonio Alonso Cenil. A sus órdenes, muchas gracias por la invitación. Usted lo conoce, él en varias ocasiones nos ha acompañado a ver en especial situaciones de posesión. ¿Cómo no? Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Juan Ramón. Gracias por estar con nosotros. También usted lo conoce perfectamente, casi 2 décadas. Usted lo ha escuchado. El doctor Abel Cruz, el más reconocido médico naturista mexicano. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está, don Juan Ramón? Pues muchas gracias por la invitación y vamos a platicar de cosas muy interesantes hoy. Muy amable por estar con nosotros, doctor. Gracias por la invitación. Gracias. Usted lo conoce, al maestro Eric Soham, parapsicólogo, uno de los mejores de México, y bueno, pues también experto en las situaciones de posesión. ¿Cómo está, maestro Soham? Muy bien, licenciado. Buenas noches, queridos amigos. Pues sí, tenemos ahora la segunda parte de un tema muy interesante, muchas cosas quedaron al aire. De hecho, ahora contamos con la presencia de 2 médicos para que desde el punto de vista de la ciencia nos den su opinión, que es muy interesante también, porque evidentemente no todo, no hay absolutos, no todo es de un color o de otro color. Hay una amalgama y hay en ocasiones una mezcla de los dos. Sería interesante conocer el punto de vista médico, que es importantísimo. Bienvenido, maestro Eric Soham. Y bueno, pues también vamos a conocer casos reales. Esta noche también nos acompaña una persona que tuvo una posesión y nos va a platicar su experiencia al lado del pastor Hugo Álvarez. Más tarde platicaré con uno de los más famosos exorcistas mexicanos. Él está en Puente Jula, el padre. Más tarde sí vamos a hacer contacto con él, por supuesto. Él está en Puente Jula, en Veracruz. Él se caracteriza por hacer liberaciones en común. Es decir, los viernes le llevan personas que tienen o que parecen tener problemas de ese tipo y hacen oraciones, y así él menciona que ha logrado liberar a muchas personas. Llegan personas de varias partes del mundo a verlo. Y bueno, es muy interesante. Él tiene 30 años haciendo esto y es muy interesante todo lo que vamos a platicar también con el padre Casto Simón. Y bueno, pues
Continuando con la situación que teníamos pendiente de las posesiones, ya nos dijeron el pastor Hugo Álvarez y el maestro Eric Soham qué es una posesión, cómo se puede adquirir. Yo quisiera que me hicieran un resumen. ¿Qué es una posesión? ¿Cómo puede ser una persona posesa? Bueno, comentábamos que las posesiones, así como lo dice la palabra, es cuando los demonios tienen un control absoluto y total en cuanto a la voz, manifestaciones del cuerpo, y se presentan características sobrenaturales, la fuerza, la salivación, espumarajo, diferentes voces, diferentes idiomas. Cuando es una posesión satánica, porque yo comentaba que existe la posesión parcial, no total. Pero hablando de sectas, de satanismo, de este tipo de prácticas, va acompañado de una diversidad de fenómenos, independientemente de lo que se presenta en la persona, de objetos que vuelan, que se mueven, vidrios, focos que se rompen, deformación del rostro de la persona y aún del cuerpo, como tratando el demonio de presentar su fisonomía, por decirlo así, ya que son espíritus. Entonces, es la experiencia que hemos vivido. Si hay una persona que tiene un tipo de presencia maligna por practicar magia negra, ocultismo, que le embrujaron, como se dice por ahí, la posesión no es tan fuerte y no presenta la diversidad de fenómenos como quien ha practicado satanismo, entendiendo que es lo más fuerte y que es lo más peligroso. Los dos impactos. Exactamente, sacrificios inclusive humanos. Pastor, una persona llega hasta su parroquia y le dice: estoy poseído. ¿Cómo se da cuenta que no es una persona que tiene problemas de drogadicción o problemas mentales? Lo primero, tiene que llenar un cuestionario como un tipo de historia clínica. Inclusive ahí vienen algunos puntitos, si ha estado en un psiquiátrico, en cuanto a adicciones, enfermedades, inclusive de familiares. La posibilidad, claro, no somos médicos, ¿verdad? Como que hay doctores aquí que nos corrijan. Posibilidad de herencias genéticas y todo ese tipo de situaciones. Inclusive si tienen alguna operación de poco tiempo que les hayan practicado, si no tienen problemas de corazón, mentales y todo eso. Y luego viene otra parte en donde ellos señalan los problemas de carácter o de personalidad que más tienen, como crítica, envidia, orgullo y todo eso. Y luego ya viene prácticas, brujería, hechicería, adivinación y así se va el cuestionario hasta llegar a lo que llamamos satanismo, pactos y todo eso. Una vez que lo llenaron, le empezamos a orar. Aquí la oración descubre, como se había comentado, todo lo que es de Dios. El diablo, los demonios más bien, los espíritus malignos, no lo soportan. Empieza a manifestarse. Ahora, cuando hay ciertas dudas, entonces sí tiene que ser llevado a un médico. Pero cuando se ve tan descarado y en ocasiones ni siquiera pueden contestar el cuestionario, se les empieza a manifestar ahí. Y en ocasiones ya lo traen a la persona ya con la manifestación. Entonces, solo cuando hay alguna duda, es obvio, y así debe de ser, ir con los médicos, psicólogos o X, pero ahí lo detectamos por medio de la oración inicialmente. ¿Lo han golpeado a usted? Alguna vez tiran mordidas, nadie es inmune en un momento dado. Tenemos que tener los ojos bien abiertos. Hay que entender que manejan el cuerpo de la persona, y la naturaleza de los demonios es agresiva, es nociva. Tratan de herir no solo a la persona. Hay una cobertura espiritual que Dios nos da, a quien nos dedicamos a esto por el don que nos regala, que genera esa protección y evita que salgamos heridos o lastimados más de lo normal. De ahí que hay ejemplos de personas que se meten en este tipo de prácticas, que no tienen preparación de ningún tipo, que no se auxilian con ninguna persona, hablando médicos, todo este tipo de profesionistas,
Y después las consecuencias son difíciles, porque hasta ellos mismos pueden tener un tipo de enajenación, ver demonios en todos lados, buscar demonios en todas partes, y cae una demonización mental, cerebral, más en la vida de ellos que a quienes se están atendiendo, de los grandes riesgos, ¿verdad? ¿Le da miedo esto, pastor? ¿Le ha dado miedo? En ocasiones, tenemos 26 años en esto, yo no quiero mentir, en ocasiones se siente un ligero temor. Los demonios son seres sobrenaturales, fuera de lo normal, de lo que nosotros vivimos, y es obvio que de repente, ahora, en ocasiones no es solo el demonio que está en la persona, sino otros seres que vienen a reforzar y que alcanzamos a ver algunas veces, otras solo lo percibimos. Entonces es un tipo de guerra espiritual, por decirlo así, en el cual vienen esos refuerzos. También, aunque tal vez escuche que hablamos un poco raro, Dios envía ángeles, guerreros, que también vienen a apoyarnos. Por eso hablo de una guerra espiritual, y hay una confrontación ahí, algo muy bonito, ¿verdad? Porque digo bonito porque siempre hay victoria en Cristo Jesús. Una auténtica lucha entre el bien y el mal. Vamos a conocer mucho más acerca de esto. No se vaya. Soy Juan Ramón Sáenz. Esto es La Mano Peluda. Y bueno, pues nos estaba platicando el pastor Hugo Álvarez acerca de bueno, qué es una posesión y qué pasa cuando llega hasta él una persona con posesión o con supuesta posesión, porque también supongo que se ha encontrado con casos que no son posesión, sin embargo, la gente, los familiares, en su preocupación, lo piensan. Digo, no por pensar mal, pero ven una actitud rara de su familiar y dicen, está poseído y vamos a llevarlo con el pastor, ¿no? Sí, así ha pasado y es seguido, por cierto, de personas que no tienen nada, es algo psicológico, emocional, no sé, tantas películas que hay, revistas, y puede provocar en ellos ese tipo de sentir, inclusive de programas, con todo respeto, de televisión, que también pasan lo que no es, y en un momento dado puede provocar en la persona confusión, y si sus valores sentimentales, emocionales, andan bajos por alguna situación, creen que son los demonios. Llega el fantasma más poderoso que se llama la sugestión. Exactamente. Y con el arma de los miedos internos hace de las suyas con esa persona. Sí, y todo un show y provocando un tipo de cultura del miedo que sí se queda ahí en la persona. Hablábamos la vez pasada también acerca de muchas cosas que se ven en televisión, que hoy en día muchísimas personas se hacen llamar exorcistas. Para empezar, un exorcista nunca anda diciendo, yo soy exorcista, yo, nunca. Un exorcista jamás va a decir, yo venzo al mal, yo venzo al diablo, yo cazo fantasmas, yo cazo diablos. Nunca. Eso es un reto directo. No se puede vanagloriar nadie de vencer al mal. No, y pueden, repito, de veras encontrarse con un demonio y fuertes, y quién sabe lo que pudiese pasar, porque esos encuentros, y cuando la persona no está preparada, hace un momento comentabas que si se llega a sentir algo de temor, y sí, es cierto, es algo sobrenatural, aún preparados. Ahora, en alguien que no está preparado, que no lleva una vida consciente de qué es lo que está buscando, pues sí, las consecuencias, repito, pueden ser críticas. Es un riesgo alto. Un riesgo muy alto. Bien, maestro Eric Soham, ¿por qué puede ser poseída una persona espiritualmente? Bueno, para empezar, lo que comentaba el pastor Álvarez es muy cierto. No todas son posesiones. Es muy importante determinarlo, él lo hace a través de un cuestionario y a través de observarlo. Él tiene sensibilidad para poderlo percibir. También es muy importante observar que cuando una persona llegue con estas características, pedirle si ya siguió el camino que debe de ser seguido en todos estos casos. Primero hay que aludir a la ciencia médica,
ya sea a un médico alópata, a un psicólogo, a un psiquiatra, según sea el caso. Son gentes preparadas, son científicos de la salud que van a determinar si hay algún mal funcionamiento dentro de la persona, alguna falta de algún neurotransmisor, alguna otra sustancia que pueda estar provocando esto. Como decía el pastor, las películas han estereotipado, han dado un modelo de lo que es una posesión, de lo que supuestamente sería una posesión de pantalla, o sea, en el cine o en la televisión, y no necesariamente son de esa manera tan espectaculares. Normalmente cuando un ser está dentro de una persona, lo que menos le interesa al ser es que la gente se entere de que está ahí. Entonces la gente toma las características de lo que es las sensaciones, de cómo debe verse, de qué es lo que se siente, lo que hace, y yo me llamaré esto la hipocondria espiritual, que la gente te empieza a generar a través de su mente determinadas características y algunos síntomas de lo que sería una posesión, y realmente sin existirla como tal. Esto está contemplado dentro de la parapsicología y se le llaman fenómenos de animismo, como son los fenómenos telequinéticos no conocidos por algunas personas, que podrían indilgarse a que es un demonio, que viene un muerto, que viene un duende. No, son fenómenos que la misma mente produce. La mente en esos casos de inconsciencia es fortísima, siempre en todos los casos, pero ahí la mente es muy poderosa y puede proyectar muchas cosas. Entonces, ¿por qué se puede dar una posesión? Cuando la persona tiene la característica de no sentirse plena, tener una baja autoestima, tener alguna culpabilidad, tener resentimientos, tener odios, tener rencores, todo aquello que varíe su vibración, por analogía puede atraer una energía negativa. Y otro de los casos clásicos es cuando las personas, por alguna razón, algo que no pudieron manejar, algo que no pueden soportar, un dolor muy grande, alguna situación que sale fuera de su control, entonces se produce una fuga espiritual. ¿Qué quiere decir? Que las personas, consciente o inconscientemente, tratan de abandonar su cuerpo en esencia, y al quedar el vehículo solo puede haber la posibilidad de que un ser venga y entonces incursione. Bien, pero seguramente usted que me escucha, pensará, bueno, ¿será cierto esto de las posesiones? ¿O realmente es una mala apreciación? ¿O solamente se ven películas? Y bueno, pues hablaron ya en este momento dos personas serias, dos investigadores, dos practicantes de exorcismos serios, que han vivido muchos casos. Pero bueno, usted se estará preguntando, ¿qué dice la ciencia? ¿La ciencia acepta una posesión o no? Señores doctores. Mira, yo creo que en la vida siempre tenemos que atender todo lo que nos rodea. Siempre he dicho que en la vida tenemos que aprender de las cosas que son reales, de las cosas que entendemos y también de las cosas que no entendemos. Eso es muy importante que lo tomemos en consideración. Desgraciadamente, Juan Ramón, desde que existe el ser humano, pues el ser humano se compone de muchos pensamientos, de muchos miedos, de muchos temores. Y en la realidad, pues estamos viendo que esos temores, desgraciadamente, nos están afectando muchísimo. Y uno de los problemas más graves que pueden presentarse es precisamente el hecho de que todo lo que nos rodea nos provoca un estrés intenso. Ese estrés intenso puede estar condicionando algunas alteraciones en funcionamiento cerebral bastante severas. Y algunas de ellas, por ejemplo, la esquizofrenia, es un padecimiento. La gente escucha esquizofrenia y piensa que es algo no muy común. Es un trastorno mental grave, muy grave, caracterizado por alucinaciones, por delirios, por trastornos de la personalidad, por trastornos de comportamiento y por muchas cosas más. Ese es por un lado. Eso te puede provocar, por ejemplo, delirios o alucinaciones. Delirios es que la gente piense, por ejemplo, que alguien la anda siguiendo, que alguien la está amenazando, que alguien está hablando mal de ella, que alguien está elucubrando atrás de ella algo. Las alucinaciones son pensamientos reales para la persona, aunque nosotros no los veamos. Son pensamientos o alucinaciones que la gente, por ejemplo, piensa y ve a un ser demoníaco, o ve a un ángel, o ve a Dios, o se siente Dios, o se siente el diablo, o se siente la reencarnación de, y además huele cosas que tú no hueles. Pero lo interesante del asunto es esto, que la mente es tan poderosa que hace que tu cuerpo huela de una manera muy especial,
a través de producción de ciertas sustancias y hormonas. Ese es visto del lado, por ejemplo, de la esquizofrenia. Si nos vamos a otro lado de enfermedades, por ejemplo, de epilepsia, hay gentes que antes no se entendía el mal y se pensaba que una crisis epiléptica es que una persona estaba poseída. O que de repente una persona epiléptica, hay más de 200 tipos de epilepsia. De repente, por ejemplo, veía que un epiléptico se comportaba de una forma y después regresaba de una crisis. La gente piensa que la epilepsia es solamente una crisis convulsiva. No, la epilepsia es que de repente hay asesinos epilépticos que de repente se comportan de una determinada forma, entra la crisis convulsiva y se convierten en Mr. Hyde o el Dr. Jenkins, ¿no te acuerdas de esa novela? Y él hace cosas malísimas y cuando se recupera de la crisis, no se acuerda de lo que hizo. Y fue capaz de hacer lo que quiera y hizo una transformación física, no de que se convierta en un animal o cosas por el estilo, sino las facciones le cambian, las formas cambian. Y después, si nos vamos un poquito más adelante, vas viendo que hay muchas enfermedades que te pueden condicionar alucinaciones, delirios y estados de una agresividad brutal. Por ejemplo, una persona que le ha bajado el azúcar o le ha subido mucho el azúcar, o personas que tienen, por ejemplo, problemas de tipo tiroideo. Y como eso, hay muchísimas enfermedades que te pueden estar condicionando procesos de esta índole. Mucha gente, por ejemplo, de repente te ve y tiene un proceso esquizofrénico. ¿Sabes qué porcentaje de la población, por ejemplo, en México, no yéndonos a otro país, en México, tiene un proceso de esquizofrenia? El 1%. Es mucho. Es demasiado. 1%. Pero después te voy a platicar cosas bien interesantes. Vamos a conocer mucho más, vamos a conocer casos reales y también vamos a tener a Nash, un hombre con el que hemos platicado. No se vaya, soy Juan Ramón Sáenz. Esto es La Mano Peluda. Gracias por estar con nosotros y bueno, pues un programa lleno de situaciones espeluznantes realmente. Yo quiero decirle a usted que me escucha en la casa, en el trabajo, en el automóvil, no se me sugestione. Esto únicamente está ocurriendo en esta cabina y también en los lugares donde recibamos las llamadas. No se me sugestione, por favor. Y bueno, pues la semana pasada tuvimos la llamada de un joven que por razones de discreción, de seguridad, no podemos dar su nombre al aire. Solo se identifica con el nombre de Nash. Él dice que hizo un pacto a través de sangre por su novia, que finalmente falleció su novia. Lo tenemos, Nash. Buenas noches, Nash. Buenas noches, Juan Ramón. Tranquilo, quiero que esté tranquilo. Me da mucho gusto escucharle, pero esté tranquilo, Nash. ¿Ok? Ok, lo están escuchando aquí todos, pero quiero que usted controle su cuerpo. ¿Ok? ¿Ok, Nash? Pastor. Sí, Nash, ¿hay algún problema en que tu familia te apoye para poder atenderte? Lo que pasa es que se avergüenzan y no tienen confianza en mí. Yo creo que un problema como el tuyo, con todo respeto, deberían ellos tomar un poquito más de madurez, porque los demonios cuando no se van tienden a empezar a afectar la mente, el cerebro o enfermedades. De ahí que debes de tratar de convencerlos para que ellos acepten la ayuda. ¿Usted es sacerdote? Soy pastor. Pastor. Y Dios nos ha dado este ministerio en 26 años. Entonces estamos en todo nuestro amor y posibilidad y deseos de poder ayudarte. Pero repito, habla con tu familia, trata de convencerles. Porque yo soñé unas frases que las escribí. No sé si se las puedo decir. Sí, inicia. Yo te digo si puedes continuar. Sí. ¿Podría tener ayuda con el pastor? Bueno, es que siempre solicito ayuda, pero aquí en esta casa
me rechazan, me repudian, porque Tranquilo, Nash. Nash. Así estoy tranquilo, no puedo. Contrólate, tú puedes, Nash. En este momento quiero hablar con la persona que tiene a Nash, con el ente, el espíritu. Te estoy hablando a ti y quiero que te identifiques. Di cuál es tu nombre. Dilo en español. Puedes decirlo en español en la lengua natural de Nash, si así se llama él. En el nombre del Señor Jesús, di tu nombre. Está hablando al revés. Somos una legión. Ahí está. ¿Eres legión de sangre? Somos una legión. Sí, por el pacto que realizaron. Quiero decirles que Nice está siendo en este momento socorrido y apoyado con oraciones, y que el poder de ustedes va a empezar a disminuir en el nombre del Señor Jesús. Ahora se callan, ordenamos que se callen y dejen hablar a Nash. Lo tienen que dejar hablar, él tiene su libre albedrío y tiene todo el derecho a poder expresarse. Déjenle hablar a Nash. Nash, tú estás consciente, en la vez anterior dijiste, puedes controlarlos. Recuerda que tiene el libre albedrío, Nash. Puedes hacerlo, Nash. Clama a Dios, clama al Señor Jesús. Vamos, tranquilo. Puedes hacerlo, Nash. Recuerda que es tu cuerpo, es tu alma, es tu cerebro, es tu mente, es tu vida. Tú tienes la autoridad, es tu vida. ¿Está hablando al revés? Sí, ya sé, son como 4 o 5 diferentes. Sí. Nice, clama a Dios porque tú estás oyendo, Nice. Eso dijiste que estabas consciente. Clama al Señor Jesús y dile que te permita hablar, que controle estos demonios. Más que nadie, tú eres el que puedes hacerlo y puedes lograrlo. Levanta tus brazos, Nice. Levántalos hacia arriba y bájalos fuerte. ¿Te puedo hablar aquí en lenguas? Sí. Dari shendari mahai shondoro masen. Orraka selente divishala mahai asendo. Orrin selenda rema la bajaito silan mahai andesen. Lo dejan ahora. Rishelonda rebasita. Oh, de divisendo raja y lesendo. En el nombre de Yeshua, daya seto rojo sendirigen sende. Ahora lo dejan, dirige ruma hayasheto bo. Es muy difícil por teléfono. Por supuesto. Sí. Nice, pero tú estás consciente. Vamos, respira profundo. Respira profundo. Nash, escucha al pastor, te está hablando. Tú puedes, Nash. Escucha mi voz y regresa. Nash, tú puedes hacerlo. Nash, respira profundo, Nash. Clama el nombre de Dios, respira profundo y regresa. Nash, escucha mi voz y regresa, Nash. Tú puedes. Tú tienes la fuerza y el dominio completo de tu templo, que es tu cuerpo. Tú puedes hacerlo y nada ni nadie puede evitarlo. Hazlo ahora. Nash, regresa. Escucha mi voz y regresa, Nash. Tú puedes hacerlo. Tú retírate y cállate. Cállate. Te ordeno que te calles. Nash, regresa. Regresa, Nash.
Tú cállate. Cállate. Te ordeno que te calles. Nash, regresa. Tú puedes hacerlo, Nash. Escucha mi voz y regresa. Respira profundo. Es difícil, es muy difícil porque no es su nombre, no podemos... Es que lo llamamos, pero Nash no es su nombre. No, y la otra es que no creo que haya sido solo un pacto. Hay un compromiso fuerte aquí. ¿Son 3? Más, yo creo que son más. Más de 3. Hablaba de una legión. Nada más que se van turnando el paso y no se dejan. Pero son muchos. Nash, escúchanos, Nash. Te estamos hablando, contesta. Tú puedes hacerlo. Tú tienes la fuerza, tú tienes el derecho, tienes el poder para hacerlo. Nash. ¿Qué está haciendo? ¿Moviendo mueble? Ponme el teléfono. Nash, escucha mi voz. Escucha mi voz y regresa. Nash. Corto. No, ahí está. Nash, contéstanos. Tú puedes. Respira profundo, eso es. Respira profundo. Eso es, Nash. Contéstanos. Nash, Ok, tranquilo. Nash. Tienes que tratar de convencer a tu familia, Nash. No sé si pudieras dar rápidamente tu dirección. Pero no, al aire no. A producción. Ya no. Al aire no. Ok, correcto. Gina, capta la llamada y pide su dirección y dale los teléfonos del pastor y de Ernesto Sogam, ¿no? Nash, toma un lápiz. Sí puedes, claro que puedes. Sí puedes, Nash. Tranquilo, sí puedes hacerlo. Te van a pasar a producción para que nos des tus datos y podamos localizarte. Tranquilo. Y te vamos a ayudar, pero necesitamos que nos des esos datos. Vamos con la llamada para allá y bueno, vamos a seguir con mucho más de esto. No se me sugestione, por favor. ¿Ok? Esto está pasando en la casa de Nash. Nada más. No puede pasar nada en su casa, ¿ok? Hacemos una pausa y regresamos. ¿Lograste hablar con él, Gina? ¿Sí? Te estoy viendo por la cámara, Gina. ¿Sí? Ok, sí. ¿Tienen los datos? Bueno, es que es inútil platicar con él. Nada más podemos platicar como un minuto cuando empieza a ponerse mal. Y eso cuando está controlado, porque normalmente son 2, 3 palabras y se pierde su personalidad. Bien, vamos a conocer más acerca de esto. Dice Rogelio Medina de Escaposalco, ¿es posible hacer un pacto con el diablo? Pues es posible hacer un pacto con lo quien que sea. Sí. Pero lo menos recomendable es hacerlo con el diablo. Yo creo que hay muchas ideas, ¿no? Como dice el pastor, yo puedo hacer pacto hasta con Bruce Willis ahorita, que acaba de vender sus alcoholes, o puedo hacer un pacto con quien yo quiera. Yo creo que es mentalidad nada más. Y de lo que yo crea es lo que voy a hacer. La mente es un elemento poderoso y si unimos la mente con lo espiritual, pues creamos algo hermoso o algo bello. En este caso, por ejemplo, lo que escuchamos, bueno, pues obviamente trae cosas que debemos de aprender a manejar. En el caso de esto, de lo que estamos escuchando, pues se podrían sacar muchas cuestiones de tipo esotérico, de tipo espiritual, de tipo médico, y yo creo que en estos casos, como dijo don Juan Ramón hace rato, yo creo que esto, pues, ¿a quién le va a pasar? Pues a nadie, si quiere, o a todos, si quiere. Hemos visto, por ejemplo, en muchos lugares donde se hacen cuestiones masivas, donde la gente acude, y acude con una fe ciega en lo que va a hacer. Y los milagros se realizan. Sí. ¿Por qué? Porque todos nos conectamos en un solo canal. Y en ese canal nosotros tenemos lo que queremos. Pero también, obviamente, si tenemos problemas de esta índole, bueno, pues lógicamente tenemos que aprender a diferenciar. En estos casos,
sí es importantísimo el decirle a las personas que nos están escuchando, yo creo que no es irnos sobre un solo canal, son Bien. muchas las posibilidades. Tenemos al hermano de Nash al aire. Vamos a hablar con él. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. ¿Puedo saber su nombre? ¿O así lo dejamos? Queremos, sobre todo, que nos cuente la identidad de nosotros. Por supuesto, por supuesto. Si ustedes lo puedan comprender esto. Por supuesto, claro, claro, y respetamos. Le voy a llamar José. Todo por una situación ahorita muy tensa, muy difícil. Claro, Entonces, por favor, quiero que respeten esa identidad. por supuesto. Necesariamente nosotros siempre respetamos la identidad y acudimos al llamado de Nash. Él nos llamó una vez. Tengo personas serias y personas expertas que le pueden brindar ayuda, por supuesto, sin ningún costo. Ha sido difícil platicar con él, ha sido difícil platicar con ustedes, y yo quisiera saber cuál es la forma de pensar. ¿Qué piensan ustedes de esto? Pues estamos muy contrariados, de hecho estamos muy asustados porque en las noches se empiezan a oír ruidos, se abren las llaves de la regadera, se rompen vasos y pues tenemos pesadillas y no sé, yo siento la verdad ya mucho miedo, mucho temor de estar aquí con mi hermano, porque cuando él se pone mal pues se le ponen los ojos en blanco, se empieza a retorcer en el suelo y hasta pareciera que cambiara como de color la cara, no sé, algo realmente horrible. Bien, ¿cómo definen lo que le está ocurriendo a su hermano? ¿Qué creen que le está pasando? Yo, la verdad, yo nunca he creído en estas cosas, soy honesto. Sí. Yo la verdad soy un poco escéptico. Ajá. Pero desde que vi que mi hermano empezó con sus problemas acerca de su novia fallecida, Sí. pues empecé a ver, no sé, papeles con sangre escritos con símbolos que la verdad yo desconozco qué significan. Y pues yo pensé que estaba obsesionado o algo así, pero ya en el momento que empezó a afectar realmente aquí en general y pues hacer cosas un poco sobrenaturales, fue cuando sí realmente estoy alarmadísimo. Ya no sé la verdad qué pensar de esto. Bien, no saben qué pensar por tantas cosas raras que han visto, y ustedes, a pesar de que, de que las ven, se resisten naturalmente a creerlos. Eso es muy lógico, muy normal. Usted y su familia tienen la misma forma de pensar, o sea, no saben qué le ocurre a Nash, pero dígame, ¿qué han hecho para comprender a Nash? ¿Lo han llevado con algún médico? Pues inclusive sí le hemos tratado de ayudar con un psicólogo, cuestiones así, pero pues parece que está en las manos de esta persona. Con un psiquiatra. O sea, ¿está en manos de quién? ¿De un espíritu? Sí, y pues no, la verdad, yo no sé, la verdad, o sea, la verdad yo no conozco estas cosas, y inclusive también hasta con un sacerdote lo llevamos. ¿Y qué dijo el sacerdote? Él comenta que tiene algunos espíritus dentro, y pues le ha dado nos ha dado unas oraciones, vino a casa aquí a hacer poner agua bendita, etcétera, pero pues yo veo que siguen igual la situación. Claro. Y pues está en el vecindario donde vivimos, pues hasta algunas personas han comentado que se oyen ruidos y no sé, o sea, la verdad ya estamos pasando por una situación muy difícil, muy tensa. Ok, ¿cuántos miembros de la familia viven con Nash? Que nuevamente está aquí mal, no sabemos realmente cómo por favor, por acomodarlo. Está aquí muy tensa la situación. Sí. ¿Puedes llamar más tarde, por favor? Ok, un consejo rápido de ustedes. Nash, habla el pastor Hugo, habla el pastor Hugo Álvarez, y si tú aceptas la ayuda, podemos ir hasta tu domicilio, lo dejas en producción y mañana mismo, a la hora que tú digas, podemos estar ahí. Si esto te da confianza, yo soy egresado del Seminario Teológico Bautista Mexicano, tengo un doctorado en teología, tenemos 26 años en esto, como secular fui ingeniero mecánico en TECIME, y somos unas personas serias. Esto solo para darte algo de confianza. Piénsalo. Mira,
como somos más miembros de la familia, pues quisiera comentarlo con ellos y que estemos todos de acuerdo. Perfecto. Por supuesto. Y pues llamaremos más tarde, por favor. Claro. También es importante que acudan con un médico. Es muy importante que lo cheque, que saque tomografías o resonancias y exámenes de sangre o electroencefalogramas. Sí, es muy se puede, importante eso. se puede el periodo agudo como hasta ahorita, mejor. Muy bien. Estamos en contacto más tarde. Perfecto. Gracias. Gracias. Y bueno, pues es natural que una familia ante una situación como esta, pues se ponga, una familia que esté en una situación como esta, sea una posesión, o en su caso sea una enfermedad mental, en otro caso, no saben qué hacer y se espantan. Pero fíjate que hay veces como que elegimos mal los caminos, ¿no? Yo creo que todos los caminos son buenos y todos tenemos que aprender a recorrerlos. Pero hay que hacerlos todos, no incluirnos solamente de un lado. Es interesante el llegar a un diagnóstico, porque un diagnóstico es una especie de labor detectivesca. Tienes que ir eliminando un montón de cosas. Entonces, para llegar a la cuestión espiritual, a la cuestión esotérica, primero ya debiste haber pasado por todo lo físico. Si no existe nada físico, si no hay un problema de tipo esquizofrénico, epiléptico, etcétera, bueno, entonces sí, ya vámonos del otro lado, pero no buscarlo desde un principio como algo... Eso sería lo ideal. Exactamente. Pero a veces nuestra cultura no idiosincrasia, nuestra forma de pensar no lo permite. Doctor Alonso, sí. Bueno, mire, realmente es una situación sumamente complicada, este tipo de casos, enfermedades. Desde un punto de vista estrictamente médico-científico, la posesión satánica no se reconoce como tal. Por eso es que no existen hospitales para posesos, existen hospitales psiquiátricos. Sin embargo, sabemos que la Iglesia ve la posesión como al influjo de Satanás o de seres de oscuridad sobre el alma o el cuerpo de una persona, y que se va a solucionar con rezos y ritos exorcistas. Para la psiquiatría o la ciencia médica, esto es un trastorno mental y su fórmula descansa en alternativas farmacológicas y psicoterapéuticas. Ambas son con el fin de desalojar al diablo. Hay un médico de la Sociedad Chilena de Salud Mental, doctor Raúl Riquelme, y él menciona que en los casos donde las terapias eclesiásticas deben ser complementarias siempre con las psiquiátricas, pues ambas van a perseguir el mismo fin. Es muy importante saber, por ejemplo, de dónde viene el diablo, quién lo inventó, para qué se inventó. El diablo aparentemente es una figura creada para no echarle la culpa a Dios de todo lo malo, porque Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es grande. Entonces tiene que haber esa contraparte, y esta parte se llama diablo, y esto aparece, según lo que sea, aparece desde el siglo XII, aparece esta figura. Entonces debemos de entender una cosa: después de sortear una presunta posesión demoníaca o de seres de oscuridad, más allá de si fue real o no, las personas que experimentan estos trastornos de personalidad severos no quedan bien mentalmente y pueden tener después angustias y depresiones severas, por lo que se recomienda ayudarlos con fármacos y psicoterapias. Yo les voy a hacer una pregunta, tal vez sea la de los 64,000 pesos, dijera el maestro Ferriz, por cierto, un saludo para él. Ustedes, ahora no como médicos, como seres humanos, ¿creen en las posesiones? Pues yo creo que para creer necesitarías verla o sentirla. ¿Nunca le han llevado a una persona? No. La verdad, a mí me han llegado muchos pacientes con problemas de este tipo que ya han transitado por lo que sea, desde médicos hasta exorcistas, médicos, bueno, lo que sea. Brujos. Bastantitos, son los que, pero ganan muy buen dinero, es lo interesante. Entonces, yo creo que aquí la parte importante es, primero hay que establecer un diagnóstico, antes de dar cualquier cosa. Hay que establecer un diagnóstico antes de dar lo que sea. Hay que saber qué tiene. Exactamente. Si nosotros no sabemos qué tiene una persona, pues yo no voy a poder saber qué darle. Si una persona llega con el pastor y le dice, me arrepiento, tengo muchos pecados, quiero que me haga algo para que... Pues sí, pero ¿cuáles son, no?
Es como si llega alguien y me duele el estómago. Ah, pues tómate esta por si tienes diarrea, esta por si tienes gastritis. No, y hay que ver por qué tiene el problema de gastritis. O sea, qué comiste, qué tomaste, qué te untaste, qué pensaste. Entonces, en este tipo de cuestiones yo creo que es muy importante. Dicen que para poder descartar hay que saber conocer. Ajá. Y si yo no conozco un caso de posesión, tampoco puedo decir que no existe. Claro. Es que eso es lo interesante del asunto. O sea, nadie puede decir es que no es cierto. No, perdón, enséñame que no es cierto. Si yo ahorita puedo decirle a la gente, ¿sabe qué? Los casos de posesiones son falsos. ¿Cuántos millones de personas se van a levantar y van a decir, no es cierto? Claro. Sea cierto o no. Entonces, yo creo que en este tipo de circunstancias lo primero que tenemos que hacer es eliminar cosas. A lo mejor usted lo decía hace un momento cuando empezó el programa, que había 10 casos o 200 casos de personas que decían que eran posesas y que resulta que nada más eran 5 o 6. Ajá. Y había 195, 194 que no. Entonces, para poder decir eso, ¿qué necesitamos? Haber hecho una depuración. Todos los demás a lo mejor tenían problemas mentales, a lo mejor tenían epilepsia, a lo mejor tenían esquizofrenia, a lo mejor tenían, no sé, depresiones o cosas por el estilo. Y en ese plan llegamos a los que verdaderamente son. Entonces, si a mí me dice, ¿sabe? Le voy a decir, no sé. Muy bien. Doctor, ¿a usted le han llegado casos de posesión o personas con presunta posesión? No he tenido oportunidad de ver pacientes con trastornos psiquiátricos, con psicosis, con alucinaciones, que son sumamente espectaculares. Da mucho temor tener enfrente a un paciente de este tipo. ¿Por qué? Porque el paciente en un momento dado puede verse incapacitado de su facultad mental y puede agredirlo, incluso puede llegar a asesinar a una persona. Perdón, fíjate, nada más. Sí, doctor. Un detalle interesante aquí es que la fuerza se triplica de una persona que está en esa circunstancia y tiene una explicación fisiológica. Hay una producción brutal de hormonas, de endorfinas, de dopamina, y es como si se drogara. Nosotros hemos visto, y yo nos ha tocado en hospitales ver a personas drogadas o alcoholizadas, y uno les pega y están como si nada. Y tiene una fuerza brutal, su umbral del dolor es muy alto, no siente nada, y te pueden llegar a matar. Sí, es una de las cuestiones más graves, y no nada más a uno como médico, o a un pastor o a un sacerdote, a sus propios familiares. Se da el caso que toman un cuchillo, están escuchando una voz que les dice, mata a tu mamá porque ella es la que te está produciendo el mal, y va y mata a la mamá. Esquizofrenia, epilepsia. A mí me pasó un paciente precisamente así, era un ex soldado, y es un señor delgado, que tú lo ves y dices, pues está chaparrito, no mata ni una mosca. No, el señor es una persona con un proceso de esquizofrenia, que le enseñaron artes marciales, y él dice, yo caminando por la calle, pero tengo que ir alerta, porque me quieren matar. Y le digo, ¿y qué haces? Pues yo mato al que me quiera matar. Le digo, oye, ¿y ha matado a alguien? Y ya no me dijo nada. Entonces, yo lo encuentro y me lo quedo viendo feo, ya estoy... Piensa, es que ese es un delirio. Parte de sus delirios. Claro. La gente piensa, y es una cuestión tipo esquizofrénica, la gente piensa que usted lo va a matar, que lo va a agredir, claro, y lo agrede. Claro, y bueno, pues estamos presentando también la otra parte de la moneda, la parte de la ciencia, y obviamente en este programa no sugerimos ni inducimos a que digan si es cierto o no es cierto. A mí me gusta que digan exactamente lo que dice su leal saber y entender y su experiencia. Y yo recuerdo que en paz descanse el doctor Ramón Esteban, médico y psiquiatra. Fuimos a ver varios casos y en uno de ellos, ¿se acuerda, maestro Saham? Le digo, oye doctor, dime, ¿está enferma? ¿Está mal de la cabeza? Dime qué tiene. Después de una crisis que tuvo, se dio cuenta. Y me dice, es que realmente yo no reconozco esta patología como... Era médico y psiquiatra. Y él tenía muchos años ya en un hospital psiquiátrico, conocía todas las patologías. Cuando nosotros llegamos a ese caso, el señor recuerda que le pedimos que hablara con la persona en cuestión para que él nos diera su punto de vista médico y clínico. Cuando terminamos, para empezar ya el exorcismo, él dijo, lo que yo encuentro es otra terminología médica y para mí es un trastorno mental producido por una deficiencia de esto, tan. Cuando empieza el proceso, le pedimos que estuviera cerca. Esta persona, en un abrir y cerrar de ojos, no por la fuerza, sino por la habilidad, se zafa de que la habíamos atado. Así con una sábana. Con una sábana. Se zafó, pero en un segundo.
Entonces, vinieron ya otras cosas, consecuencias, y algo que le llamó mucho la atención a nuestro querido amigo Ramón Esteban fue que en un momento una de las personas que estaban asistiendo de mi equipo, que no había visto a la señora jamás, estaba parada atrás de ella. De hecho, la señora no la alcanzaba a ver, estaba atrás como apoyo solamente por lo que pudiera suceder. Y hay un momento en que la persona que está posesa se queda seria, voltea la cara, pero no completamente, porque no la podía ver que estaba atrás, y le dice: a ti te dejó toda tu familia. Algo que yo no sabía. Posteriormente me dice el doctor Ramón Esteban: oye, ¿qué es eso que le dejó toda su familia? ¿Sabes algo? Le digo: francamente no. Después de que terminamos y salimos de ahí, yo le pregunté a esta persona que era mi asistente, le dije: oye, ¿tienes algún problema con tu familia? Y empezó a llorar y me dijo: sí, desde que era niña mi familia me abandonó. Entonces el doctor dice: ¿y cómo lo supo? Esas son algunas de las cuestiones que ya no podrían cuadrar dentro de la ciencia. Claro. Evidentemente hay patologías y hay ciencia precisamente para eso, pero vamos a recordar que nosotros, como seres energéticos, vamos a llamar a la energía espiritual. El mundo espiritual es un mundo energético. Nosotros somos energía, una manifestación de energía consciente, pero no somos la única manifestación consciente de energía. Vamos a recordar que en la tabla periódica de los elementos, por analogía y por cuestiones naturales, hay elementos que se pueden combinar y hay unos que son incompatibles, simple y sencillamente. Pero ¿qué es lo que pasa con nuestra energía? Si sabemos que somos energía, sabemos que hay energía buena y energía mala. Eso es indiscutible. Hay energía negativa y energía positiva. Cuando nosotros hablamos de ese tipo de energías que pueden crear trastornos por cantidades exógenas de energía que se acumulan en una persona por contaminación, pueden producir cosas tremendas. Ahora, está aquí el pastor que ha tenido la experiencia directa, yo también, y yo soy una persona muy escéptica, estoy seguro que el pastor también. No nos vamos, lo que él decía, cuando una persona empieza a ver este tipo de detalles, empieza a proyectarse y puede decir todo lo que se mueva, todo lo que vea, no, es un demonio, no. Hay que ser en esto muy congruente, ser tranquilo y analizar. Y después de un análisis, correr, claro, lo que comentaba el doctor Abel Cruz. Así es. Correr por todo lo que tiene que correr una persona primero, porque para eso es la ciencia, y un médico no se quemó la pestaña tantos años para que le digan que no sabe. Entonces el médico tiene que decir: ok, lo que yo estoy observando es esto, sale de mi competencia, lo canaliza un especialista. El especialista, un psicólogo, un psiquiatra, un endocrinólogo, un neurólogo, lo que sea, va a dar y a determinar qué es lo que va a pasar, qué es lo que tiene esa persona. Si él dice que no encuentra nada, que todas sus reacciones son normales, que no hay ninguna deficiencia, que no hay ninguna secreción de ninguna sustancia extraordinaria, sin embargo está presentando, ahí podríamos ya pensar en que puede haber algo espiritual. Ahora, ¿qué es aleatorio a esto? Podríamos ver que la ciencia en cierta parte tiene razón, pero solamente es una parte, porque quienes vivimos en esto, en contacto con esto cotidianamente, nos damos cuenta que, por ejemplo, una persona que tiene una patología jamás es una persona normal. O sea, fuera de las crisis. Pero ¿qué es lo que pasa con una persona que tiene una posesión? Que además son a la inversa. En el momento en que no tiene la posesión es completamente normal. No acusa ningún otro síntoma, ninguna otra cosa. Claro. Ahora, hay momentos en que se hace el exorcismo, sea cuestión mental o no. Hay personas que se libran completamente. A mí me ha tocado, y lo digo, tengo manera de comprobarlo, he sacado ya 2 o 3 personas del psiquiátrico que habían sido diagnosticadas con esquizofrenia y lo que tienen era una opresión. Escuchan voces que realmente no saben de dónde vienen, y cuando llegan por el cuadro, el médico dice: está escuchando voces, tiene alucinaciones, tiene periodos depresivos, trastorno de personalidad, esquizofrenia, para adentro. A mí me gustaría mucho, no sé si se fijaron ustedes, yo sí lo noté, o me pareció notarlo, que cuando Nash estaba mal, estaba hablando al revés. Eso, por más que se practique, yo creo que es bien difícil. Vamos a tomar una muestra de ese audio, y la próxima vez vamos a reproducirlo, vamos a analizarlo, y vamos a ver qué dijo al revés. Yo que sepa, nadie puede hablar al revés. Una de las sí se puede. Sí se puede. Sí, pero hay incluso, una de las... Perdón, sí. hay una persona que, si quieres, el hijo del doctor José Luis Vázquez, un hipnólogo que ha venido aquí contigo, él habla al revés. ¿Ah, sí? Es un chavo, está estudiando, no, ya es médico ahorita. Sí, y él habla ya al revés. Es una cualidad que tienes, todo lo que tú haces, a fuerza de practicarlo lo puedes realizar de una manera sencilla. El cerebro es lectura dinámica, que se ve una hoja y en 2 segundos sí se puede. Se lee toda hay lectura fotográfica, la mente es algo poderoso. Pero bueno, y una persona, estamos hablando de gente especializada en esto y que ha estudiado, una persona que jamás ha tenido contacto con ninguna de estas disciplinas, ¿podría hacerlo? ¿Podría hablar otras lenguas? ¿Sabe cuál es el detalle aquí? Sí. Muchos pacientes esquizofrénicos
su nivel de inteligencia es un poquito más alto de lo Sí, habitual. sí, Se habla inteligente. incluso que muchas personas de mucho éxito tienen algo de eso. ¿Esquizofrenia? Por supuesto. Sí, Ahora, epilepsia. Yo no quiero ser Por éxito. supuesto. Ahora vamos a ver que hay algunas reacciones aleatorias a una posesión. Son trastornos en los miembros de la familia, son trastornos en el entorno, son trastornos en los animales domésticos. Hay otro detallito, los Que eso es- esquizofrénicos, eso es un- y es precisamente lo que yo le iba a preguntar hace un momento a la persona que llamó. La esquizofrenia tiene muchísimo de hereditario. Sí. Y hay familias enteras de esquizofrénicos que presentan alucinaciones colectivas. Habría que saber si en la familia hay un antecedente Exacto. de esto. Sí, por Incluso se supuesto. habla, por ejemplo, que hay países de ese tamaño, hay países que el 25% de las camas de hospital están ocupadas por pacientes con problemas de tipo mental o de tipo principalmente esquizofrénico. Países que practican pues algún tipo de ritos muy bien. especiales. Vamos a conocer más tarde, después del corte, vamos a conocer el testimonio de una persona que fue poseída y que está liberada. Por supuesto, vamos a conocerlo. Lisette Morales, de Xochimilco, ¿los demonios pueden provocar pesadillas? Sí, Sí. por supuesto. presidente. Ingrid Solís, de Iztapalapa, ¿cómo se puede ayudar a este joven? Habría que correr por todo lo que se ha estado diciendo, precisamente, que se hagan todos lo que lo comentaba la doctora Abel Cruz, que es importantísimo y es de urgencia, que lo vean médicos y que den un diagnóstico. Sara Zárate, de León, Guanajuato, ¿cómo se puede distinguir un problema demoníaco de un psiquiátrico o un psíquico? Ahorita vamos a pedirle que nos digan cómo se puede diferenciar. Y bueno, pues tengo mucho más para ustedes. ¿Quieren escucharlo? No se me sugestione, por favor. Tenemos más cosas muy fuertes. No se me sugestione. Y siga con nosotros. Soy Juan Ramón Sáenz. Esto es La Mano Peluda. Gracias por sus mails. Muchas gracias. Les recuerdo, este es un programa acerca de posesiones. Un programa desde el punto de vista, como todos los que hacemos, desde el punto de vista objetivo, desde el punto de vista de expertos. Por supuesto, la mejor opinión será la de usted. Félix, antes que nada, muchas felicidades por su programa, señor Juan Ramón. Está muy bueno, el mejor programa radiofónico, muy amable. Quisiera que nos mandara un saludo a mi mamá y a mi prima Perla. Nos estamos desvelando para escuchar su programa, aunque tengamos que levantarnos muy temprano mañana. Saludos desde Culiacán, Sinaloa. Muy amable. Muchas gracias, Silvano, España. Señor Juan Ramón Sáenz, el programa que va a sacar de posesiones demoníacas va a ser excelente. Todos los programas que ha sacado al aire, los felicito. Lo admiro y lo respeto. Gracias, un cordial saludo. Nunca cambie usted, es el mejor investigador. Gracias, muy amable, gracias. Bueno, Sara Zárate de León, Guanajuato nos preguntaba, ¿cómo se puede distinguir un problema demoníaco del psíquico o el psiquiátrico? Bueno, yo creo que la exposición del doctor Abel Cruz y Alonso Senil han sido preciosas en cuanto a cómo se puede diferenciar, Ilustrarlo, obvio, claro. acudiendo a ellos. Gracias. Pero en lo que dijo fue algo bien claro, bien directo, independientemente de que por la otra parte, ¿verdad? Lo que manejamos Claro. en lo espiritual. Marta Ordóñez, de Catepec, ¿por qué se puede llegar a una posesión? ¿Una persona poseída puede matar? Sí, Sí. y se llega por desequilibrio. Yo llegué a conocer un joven que estaba cuadrapléjico, sí, no tenía movilidad en brazos ni en piernas, y él pertenecía a un grupo de liberación, y me contó que una persona poseída lo aventó desde el tercer piso y se fracturó su espina dorsal, su columna vertebral, y por eso quedó así. Y digo, qué terrible, ¿no? Mariana, bueno, cuando nos ha tocado taclear, pues yo le llamo taclear en forma más tranquila, pero es bien difícil. Sí, y lo que pasa es que hay ocasiones en que está uno con la persona en el trabajo y en un momento se pone mal, entonces pueden pasar muchas cosas. Lo primero que hay que hacer, al menos es lo que yo hago, es inmediatamente al piso, porque hay menos consecuencias para los dos. Ha habido Claro. gentes, por ejemplo, que han salido mucho en periódicos, y es uno de ellos, yo recuerdo muy famoso hace 2 años. Oyó voz que le ordenaban matar a su papá y comerse. Yo tuve un Y caso lo así. mató y se lo comió. Esquizofrenia. Yo tuve un caso así, cuando estaba en la agencia del Ministerio Público, sí, lo Sí, supe, ¿verdad? de un muchacho, qué triste. Mariana Reyes, de Coajimalpa, ¿cómo pueden dar una explicación acerca de las posesiones los doctores que tienen invitados? Bueno, pues ya lo han estado mencionando. Luis Cabrera, de Salamanca. Luis Cabrera es el nombre de un doctor, ¿verdad? Sí, Luis- incluso hay una calle de él. Luis Sí. Cabrera, sí. ¿Qué días hay misas con el pastor Hugo Álvarez?
Los domingos, 8 de la mañana, 10:30 y 1:30. Ramiro Bautista de Nesa, saludos, nos felicita por abordar temas tan delicados. Y vaya que son delicados esos temas, ¿eh? Desde el punto de vista que quiera, sí, es delicado. Y es por eso que necesitamos ser muy objetivos, sobre todo en esos temas tan delicados, porque algo que sea mal entendido puede causarle a usted alguna preocupación. Es por eso que la vez pasada le mencionaba cuáles son los síntomas físicos de una persona poseída. Y también le dije, no porque se le inflame el vientre va a estar poseído, puede ser 1000 cosas. No porque le duele la cabeza continuamente va a estar poseído, pueden ser 1000 cosas. Se tiene que dar muchas características físicas, de comportamiento, para que se pueda pensar que hay posibilidades de que una persona sea poseída. No, lo que no quiero es que se sientan poseídos a alguien. Recién que salió la película El Exorcista en el 73, en el mundo los médicos, los psiquiatras vivieron algo así como una epidemia de poseídos. Y por supuesto que con este programa no queremos que nadie se quede con ninguna duda, al contrario, que las despeje. De hecho, muchas de las dudas que usted tiene acerca de posesiones y exorcismos las tengo incluidas en un libro que acabo de escribir, Posesiones demoníacas, de Editorial Planeta. Está a la venta en todas las librerías del país, en todos los restaurantes que tienen venta de libros, en almacenes como Liverpool, como Gigante y muchos más. Ahí lo puede conseguir. Posesiones demoníacas, inclusive trae un video que le va a interesar. Sí, quería comentar Pastor, adelante. Alargando un poquito lo del maestro Eric Soham. Sí. En la Biblia, en el Evangelio de Lucas, que curiosamente era médico, narra casi 18 casos de demonios. Ahí mismo también habla, y curiosamente, cómo el Señor Jesús expulsa a un demonio de epilepsia y también sana a una persona de epilepsia. O sea que ahí narra como enfermedad y también como un espíritu Mateo maligno. 5. En Mateo y repito, Lucas, que era un médico, curiosamente habla cantidad de estos de demonios. Ajá. Ahora, en los antecedentes de personas con este tipo de síntomas o de presencias, todos han practicado algo de ocultismo y ellos no están pensando, la mayoría de ellos, en que van a ser poseídos, o muchos tampoco los están buscando los demonios. Otro caso que es importante, por ejemplo, un testimonio. Una persona que ya ha tenido espíritus malos y que en un momento dado está consciente, por la experiencia que llevamos, y como dice un dicho por ahí, que la práctica hace al maestro, se abre el mundo espiritual. Algunas veces vemos demonios o ángeles, decía yo, y en esa ocasión estoy viendo un demonio y le digo a este joven, ¿ves lo que yo veo? Y me dice sí, y el demonio es así, 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 así. Ahí no hay vuelta de hoja en cuanto a por qué no estaba manifestándose la enfermedad en un momento dado. Ahora, todo tiene un dualismo, menos Dios. Si hay sólido, hay líquido, si hay blanco, hay negro, y hay un mal y hay un bien, ¿no? El único problema es que sí, no somos Dios. No. Y el problema con los seres humanos es que somos duales. Sí, Ese es el problema con los seres humanos. Yo tenía, por ejemplo, un caso de una paciente que llegaba y me decía que ella veía un santo. Y en el momento que veía una luz brillante, veía una figura, tenía una crisis epiléptica. Sí, en ese preciso instante. Y a eso se le llama aura epiléptica. Y ven cosas y que son reales, que son exactas, y se las describen de una manera maravillosa. Sí, aquí hablamos de un antecedente de la persona que practicó algo y que aún estando consciente podía ver. Puede encajar tanto en lo clínico como desde el lado espiritual. Otro fenómeno es que los perros aúllan en cuanto entra una persona y todavía no se le está manifestando. Sí. Los pajaritos empiezan a alborotar y los animales. Y es muy conocido que se dice que los animales perciben lo que muchas veces nosotros no percibimos. Hay unas hormonas que se liberan. Hay gente, por ejemplo, que uno pasa por donde está un perro
y a uno los muerde y a otro no. Por la adrenalina. Sí, pero eso, Pero otra ¿qué pasa cosa, con un una cosa es la vecindario, adrenalina natural con un y perro otras que está a son las 4 casas para presencias, allá, ¿no? en la noche donde no sale nadie. Incluso yo me atrevería jugando una bromita, ¿no? Que, como usted decía, si alguien dice, tengo pecados, pues vaya con el pastor, ¿no? Yo diría, no, si son muchos pecados, vaya con el doctor. pero ahí esto, mire, usted como médico, los dos, Sí. como dicen por ahí, como los mecánicos que escuchan el motor y saben luego lo que tiene el auto o el motor, de vista en ocasiones pueden percibir a una persona enferma, no de este tipo de enfermedad tan crítica, sino en cualquier otro tipo de enfermedad, Diabetes, y tal vez más hasta sencilla. SIDA, ¿no? Ujú. Y nosotros no, yo no soy médico, no estoy preparado en eso. De igual manera nosotros podemos percibir personas con estos problemas que los médicos no pueden, porque es un área totalmente diferente, sin querer decir con esto quién es más o quién es menos. Dice, le voy a regresar nada. la nisma al pastor. Dice, en la forma de agarrar el taco se ve que es el dragón. Mire, yo termino con este espacio con un testimonio. Estaba bien en Ecatepec y dando una conferencia de este tipo de cosas. Yo no sé cómo le hicieron, pero traen en una ambulancia a una mujer que tenía 8 años en el manicomio, ¿sí? Venían 2, 3 varones ahí, la familia, y en el momento de empezar a orar, empezamos a orar uno por uno, yo ni sabía qué tenía, ni sabía que venía del manicomio, ni que tenía 8 años. En el momento en que yo veo lo que ella tenía, que era un espíritu malo, y lo percibo, de esos milagros, por eso la palabra milagros va más allá de lo natural, lo expulso al demonio y se va. Y la persona quedó pero totalmente desubicada porque 8 años no tenía conciencia propia. La tenía el demonio, era una posesión. Y cuando me dicen, oiga, ¿cómo le hizo? Tenía 8 años en el manicomio, escuchamos, venimos y la trajimos con una oración. Y la tenían ahí bajo tratamientos de 8 años, dicho con todo respeto, desde luego, y nunca sanó y nunca mejoró. Digo, un testimonio, ¿no? Desde luego no es la intención del programa rivalizar entre lo espiritual y la ciencia. Nunca ha sido. No Digo, se puede. Y aparte, Son no se puede. testimonios, right? Pero yo voy a un corte con una pregunta interesante, pero con todo respeto se los digo a los señores médicos. Si los exorcistas pueden hacer que una persona que sufre crisis deje de tener las coloraciones, si no están poseídos, entonces los exorcistas podrán curar la esquizofrenia. Regresamos. Continuamos. Bueno, el tiempo está volando. Dice Juan José González de Querétaro. Me gustaría que invitaran a verdaderos expertos en el tema. No es posible que quieran hacer un exorcismo por teléfono. Se necesita tener la autoridad de Dios para hacer algo así. Perdón, Juan José. Yo, por los señores que están en la mesa, meto la mano al fuego. Son verdaderos expertos, tanto como los médicos, como el pastor y como el parapsicólogo, maestro Eric Soham. Y yo teniendo 11 años con un programa, no me puedo arriesgar a meter a alguien que no sea experto. Ahí sí me defiendo, perdón. Pero además no se trató de hacer el exorcismo, y usted lo dijo en su momento, por difícil. teléfono es muy difícil. Se aclaró y no se puede por teléfono, es evidente. Fue tratar de calmarlo. De calmarlo. Dar una ayuda. Exactamente. Ni los médicos, ni un psiquiatra, ni el mejor psiquiatra del mundo podía haber hecho algo por él. Incluso le había pedido su dirección, se le iba a pedir por teléfono y usted dijo que no. Así que no es que si la dice por teléfono, mañana hay 200 ahí. Oye, ¿dónde está el poseído? O sea, y nos sale en la tele seguido. Déjeme tomar una sí, yo lo curo. Sí. Perdón, Juan José. No, y se necesita tener la autoridad de Dios para hacer algo así. Tiene toda la razón. Se necesita tener la autoridad de Dios. La Biblia dice, quien en mi nombre o en nombre de mi Padre expulse demonios, le será concedido. Claro. Eso es. María García. Doctor Hugo Álvarez. Ya le dijeron doctor. Bueno, pastor. Así dice doctor, ¿eh? Yo también hago liberaciones y al demonio se le ata en nombre de Jesús y se le arroja al fuego. Claro que sí. Sí, en el nombre del Señor Jesús, al fuego, en lugares secos o donde se vaya. Nadie puede expulsar ningún demonio diciendo soy Pedro López, soy Pedro Pérez. Y quiero, bueno,
Los de la televisión sí lo hacen. Yo creo que ni el maestro Jesús, que tenía realmente él una no lo categoría hizo. enorme, decía, yo soy Jesús. No, nadie. Pero hay gente que sí se atreve a hacer eso. Él dijo, en nombre de mi Padre. Sí, por supuesto. Te ordeno Sí, que te vayas. sí. Solamente los que salen a veces en la tele son los que dicen, soy Pedro López. Y el demonio dice, ay, Pedro López, ya no voy, ¿no? Ya llegó el otro. Sí. Y si es Pancho López, peor. Eso le iba a decir. Es chingoso, pero matón. Mari de Los Ángeles, ¿qué significa verse a uno mismo y por qué pasa eso? Bueno, en el mundo esotérico se le llama como un viaje astral, que luego vamos a hablar. Y cuando se acerca hace de- consciente es el sentido espacial de poderse observar estando consciente. Claro. Y bueno, pues, ahora sí. Tenemos un testimonio. Perdón, nos quedamos con algo rápidamente. ¿Por qué se curan las personas cuando se les hace oración? Hace poco fuimos a una casa embrujada y nos hablaban por teléfono que una señora estaba mal. Efectivamente, estaba muy mal, estaba diciendo muchas cosas feas, estaba insultando a la familia estaba súper asustada. El maestro Soham y su equipo empezaron a trabajar. Yo le puse a hacer oración. Ahí me dijo, cállate, maldito. Y yo me seguí haciendo oración. Entonces los perros ladraban muy feo. Entonces Pero del vecindario, no nomás Ajá. ahí, era todo el vecindario. la señora quedó bien después de la oración, después de lo que hicieron. Me pregunto, si es una esquizofrenia, entonces con un exorcismo se curará la esquizofrenia. Lo que pasa es que hay que establecer el diagnóstico de precisión. O sea, Claro. aquí lo que hemos estado diciendo no necesariamente tiene que ser un proceso de esquizofrenia. Ujú. Puede haber muchos otros tipos. Las enfermedades psiquiátricas son tan amplias, Bueno, tan vastas, que no se puede establecer un proceso. Y para poder decir si era una esquizofrenia o algo, tendríamos que platicar con O- la persona. no le llamemos esquizofrenia, vamos a llamarle X. enfermedad psiquiátrica. Entonces con un exorcismo se podría curar. O sea, a donde quiero Por llegar supuesto que sí. Por supuesto que sí. Hay muchos estados mentales que se pueden curar, a lo mejor con una oración. Hay gente que lo cura pasándole una canica en la espalda. Sí, lo deseo. Vamos a tener Exactamente. la próxima vez. Me gustaría decir algo rápidamente. Por ejemplo, dentro de esquizofrenia se caracteriza por trastornos de carácter, alucinaciones y que oyen voces, pero las oyen de tres maneras. Uno, que oigan voces que están hablando de muchas cosas y no sepan qué es, ni hablen de lo que sea. Otra, que estén hablando en tercera persona de él, y la otra, que le den órdenes directamente. Ahora, ¿estas voces realmente son imaginarias? Ahí se los dejo. Yo le completaría con una cosa, Juan Ramón. La fe mueve montañas. Es la parte fundamental de la vida del ser humano. Ok, entonces yo he presenciado varios exorcismos y todos quedan bien. ¿Sí? Yo te voy a poner un ejemplo. Cuando vas con el médico, ¿qué te pasa? Cuando Con tu médico de cabecera. voy con La una infección, fe, sí. ya lo hemos platicado, voy con la infección, llego con fiebre, doctor, estoy mal, a ver qué tienes. Tienes infección en la garganta. Te tomas esto, ya. Salgo y me siento pero bien. con la receta. Sin tomarme nada me siento bien. Para empezar, eso se llama fe. Y Será el cuerpo empieza a producir sustancias que hace que uno se sienta bien. la próxima vez vamos a conocer grabaciones de personas que hablan en otros idiomas. Y digo, no se trata de convencer a los médicos ni que ellos convenzan a los exorcistas, no. Se trata de conjuntar conocimientos y experiencias. Lo que pasa es que hay un límite hasta donde llega la ciencia actual. Pero donde llega, yo te puedo decir que es no sé, el 1%, el 0.5%. Hay mucho que... Y hay 99.99999 que no saben. Claro. Hay mucho que tiene que saber el ser humano todavía, que descubrir. Sí. Tenemos Sobre un todo caso, de aquí. Pastor Hugo Álvarez. Perdón, ¿cuál es su nombre? Efraín, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Pastor. Sí, bueno, si cuentas tu testimonio brevemente, el tiempo. Sí. Bueno, mi nombre es Efraín y yo empecé a padecer un tipo de enfermedad a la edad de 10, 11 años. En la escuela bajé mucho de calificaciones, iba a mi salón y aparecía en otro como si tuviera una laguna mental, babeaba mucho y sentía una angustia, un temor y no lo explicaban. Mi papá tenía una farmacia y conocía a muchos médicos, entonces me empezaron a llevar a tratamientos y pues nunca me encontraba nada, me daban medicamento tras medicamento y le dijo un médico a mi papá de chiste, ¿sabe qué? No tiene nada de su muchacho, mejor llévelo con un brujo. Entonces me empezaron a llevar a un templo espiritualista y ahí me dijeron que
tenía un daño o un tipo de brujería. Y era muy curioso, lo que era los días martes y viernes, yo me ponía bastante mal, y en la casa, eso de las 3, 4 de la mañana, llegaban siempre gatos a pelearse y a aullar y a chillar. Entonces me siguieron llevando con diferentes medium, facultades, así como le llaman, y yo empecé a controlarme. Pasó el tiempo, pero nunca supieron qué era realmente lo que yo tenía. Avientan un muñeco hecho con alambre y a la puerta de la casa, y tenía una mancha de sangre en lo que era la parte abdominal. Yo sufrí un accidente a los 3 días. Estando en el hospital después de una cirugía y un tiempo bastante largo, yo estaba operado, abierto de la cavidad abdominal, y se acercó un compañero para verme. Opté la posición cuando uno está sentado, cosa que no podía hacer porque tenía abierto el estómago, y empecé a hablar disparates, el rostro se me desfiguró y una fuerza sobrenatural, y pasó un largo tiempo y yo caí a la cama. Otra de las ocasiones, yo estaba en el hospital, ya estaba mucho mejor, y vi que entró una sombra de figura humana y que me habló, me dijo, te vas a morir. Y entonces yo me asusté bastante. Otra de las ocasiones, yo había salido del hospital y escuché el zumbido de como algo que venía en el viento, y pasó por la copa de los árboles y se clavó en la planta de mi pie y se fue subiendo hasta llegar a un dolor muy fuerte. Y yo empecé a retorcerme, a hablar una lengua muy extraña, y babeaba y me hacía como un tipo de serpiente en ese tipo de situación. Oímos hablar del pastor y fuimos a verlo, y siempre que iba a que se me orara, pasaban cosas, chocaba el carro, bueno, pasaban un sinnúmero de cosas. Y recuerdo que en una ocasión dijo, papá, mejor nos vamos caminando, no vaya a ser la de malos, y estaba un nicho con una virgen, y pasamos y se hizo pedazos el nicho y todo el cristal. Entonces, pues, ese tipo de situación la viví. Ahora, yo fui oficial del ejército y pues nunca pensé en esas cosas, ni me sugestionaba, y médicamente pues, nunca me encontraron nada. Ahora entiendo que era algo espiritual. Vaya, ¿hace cuánto tiempo pasó esto? Ya tiene 10 años. ¿Y está bien hoy? Sí, estoy bien. Qué bueno, Efraín, gracias. Ya hasta me cobran impuestos. Gracias por estar con nosotros, Efraín. Y bueno, el tiempo ha volado terriblemente rápido. Próximo lunes, la tercera parte de Posesiones y Exorcismos. Yo les agradezco a cada uno de los invitados.